¿te animas a escuchar algo incómodo? Algo que tal vez has sentido, pero rara vez te permites admitir. Eso que tanto temes, el rechazo, no es tu enemigo, en realidad, puede ser uno de tus mayores maestros. No, esto no es un intento por disfrazar la realidad con frases bonitas. El rechazo lastima, incomoda, rasga. Pero también tiene un poder insospechado, el de despertar. ¿Por qué duele tanto? Porque no suele hablar de quien lo expresa, sino de lo que ese gesto toca dentro de ti. Aquello no resuelto, esas emociones ocultas que preferirías no enfrentar. Cuando alguien te dice que no, no necesariamente te rechaza a ti como persona. Está reaccionando a algo que percibe, algo que, quizás, tú mismo no quieres ver. Carl Jung sugería que lo que nos molesta de otros puede revelar aspectos profundos de nuestra propia psique. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué parte de ti reacciona ante ese rechazo? ¿Qué temor, inseguridad o fragmento olvidado se activa cuando te sientes excluido? El rechazo no ocurre al azar. Aparece justo cuando más necesitas una sacudida. En esos momentos en que crecer ya no es una opción, sino una urgencia. Quizás ahora mismo recuerdas esa ocasión reciente en la que alguien te cerró una puerta. Revives el golpe. Sientes como algo en tu interior se desmorona, una vez más. Pero, ¿y si ese rechazo fue lo mejor que pudo haberte pasado? ¿Y si, en lugar de quebrarte, está ahí para hacerte más resistente? Cada vez que buscas aprobación fuera de ti, te vuelves vulnerable. Te colocas en manos de juicios ajenos, convirtiéndote en rehén de miradas y opiniones que ni siquiera puedes controlar. Y ahí, en esa dependencia, pierdes lo más atractivo que tienes, tu autenticidad. La verdadera atracción no nace de ser siempre aceptado, sino de irradiar una autonomía genuina. Cuando dejas de mendigar atención, cuando dejas de necesitar ser validado, se percibe algo en ti. Una fuerza silenciosa, una seguridad que no necesita palabras. Y es precisamente esa autosuficiencia la que genera magnetismo. Existe un mecanismo poco evidente pero muy poderoso: mientras más insistes en ganar la aprobación de alguien, más te alejas. La mente humana tiende a desconfiar de lo que percibe como necesidad excesiva. No importa cuán noble sea tu intención, si transmites desesperación, inevitablemente generarás rechazo. El desapego no es indiferencia. Es comprender que ya eres suficiente, tal como estás. Pero alcanzar ese entendimiento requiere un proceso nada cómodo: aceptar aquellas partes de ti que no te gustan. Aquello que has ocultado, negado o ignorado. Jung llamó a eso el proceso de individuación, integrar cada rincón de ti mismo para convertirte en una totalidad. Cuando logras eso, el juicio ajeno pierde fuerza. Porque descubres algo esencial: nadie tiene realmente el poder de rechazarte, salvo tú. Reflexiona, ¿cuántas veces te has negado a ti mismo con tal de obtener aprobación? ¿Cuántas veces has cambiado, fingido o adaptado para complacer expectativas ajenas? Y lo más irónico, aún así, terminaste siendo rechazado. No por quien realmente eres, sino por no ser auténtico. Aquí hay un secreto que pocos llegan a ver con claridad: la atracción real no es un juego de estrategias ni una fórmula de manipulación. Es el reflejo natural de alguien que ha hecho las paces con su oscuridad. Que ha dejado de necesitar aplausos porque se ha elegido, sin condiciones. Vivimos rodeados de personas intentando agradar, atrapadas en una carrera por ser vistas, notadas, aceptadas. Pero el verdadero magnetismo no nace de esa búsqueda desesperada. Surge cuando alguien decide caminar por su cuenta, incluso si eso implica cierto aislamiento. Porque esa soledad, cuando es elegida, habla de fortaleza. Y esa fuerza, aunque no siempre sea comprendida, se percibe. Ahí reside el misterio: no estás solo por debilidad, sino porque reconoces tu valor. Y eso transforma por completo la manera en que otros te miran. Así, el rechazo,
lejos de hundirte, puede fortalecerte. Cada negativa puede ser una invitación a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿por qué me afecta tanto no ser aceptado? ¿Por qué permito que alguien más defina mi valor, cuando ni siquiera puede sostener el suyo? El rechazo tiene una cualidad brutalmente honesta, muestra sin adornos lo que todavía no ha sanado. Es un espejo que, aunque incómodo, te refleja con precisión. Pero también te indica por dónde empezar a reconstruirte. No hay falsedad en el rechazo. No maquilla. Señala con claridad tus vacíos, pero también tu capacidad para llenarlos. Y lo más revelador de todo es esto: mientras sigues buscando que otros te valoren, ignoras un rechazo más profundo y silencioso. El que ejerce sobre ti mismo cada vez que ignoras lo que de verdad deseas para encajar en moldes ajenos. Ese es el rechazo más cruel. Y también el más transformador, si decides enfrentarlo. Las decisiones que tomas cada día por temor a quedarte fuera, por miedo a no pertenecer, son quizás las más insidiosas. No se trata del rechazo ajeno, sino del que nace en silencio dentro de ti. Ese es el más peligroso, discreto, constante y, sobre todo, autoimpuesto. Lo verdaderamente inquietante no es que alguien te cierre una puerta, sino que seas tú quien se la cierre a sí mismo una y otra vez. Cuando el diálogo interior se vuelve más severo, más hiriente y despiadado que cualquier juicio externo, ahí es donde comienza el verdadero conflicto. El núcleo del problema está en no haberte elegido nunca como prioridad. Mientras no tomes conciencia de los aspectos ocultos de tu propia psique, seguirán manejando tu vida desde las sombras. Ese lado oscuro que a menudo intentas ignorar no es un enemigo. Es una parte tuya que necesita ser escuchada, comprendida y reconciliada. Si observas con detenimiento tus decisiones, notarás ciertos patrones que se repiten, relaciones que fracasan del mismo modo, situaciones incómodas que regresan con diferentes rostros. Conflictos cíclicos que parecen inevitables. No es coincidencia. Es tu sombra tratando de hacerse notar, enviándote señales que prefieres pasar por alto. En lugar de resistirte al rechazo, ¿qué pasaría si decidieras prestarle atención? ¿Cómo cambiaría tu vida si te atrevieras a mirar aquello que llevas tanto tiempo evitando dentro de ti? Aquí es donde la psicología profunda, como la propuesta por Jung, ofrece una clave esencial. Para convertirte en alguien íntegro, es necesario confrontar tu propio desorden interno, tus inseguridades y los miedos más antiguos. Mientras sigas huyendo de ellos, continuarás buscando fuera lo que solo puede ser hallado dentro. Lo externo, al final, no es más que un reflejo distorsionado. Lo que verdaderamente anhelas está oculto en esos espacios internos que evitas por temor, precisamente porque sientes que son peligrosos. Y sí, lo son. Pero es en ese encuentro con tu oscuridad donde emerge tu verdadero potencial. Solo allí puedes descubrir quién eres en realidad. Existe una paradoja reveladora: cuanto más te esfuerzas por evitar ser rechazado, más te niegas a ti mismo. Y aquí hay una verdad incómoda: muchas personas pasan su vida sin llegar a conocerse, escondiéndose bajo disfraces que adoptan para no enfrentar lo que podrían descubrir si se miraran de frente. Esa es la razón por la que tanta autenticidad se pierde, porque muchos no son ellos mismos, sino versiones diluidas de lo que creen que deben ser para gustar. Con el tiempo, estas máscaras se acumulan. Se vive manipulando la imagen personal para encajar en moldes ajenos, hasta que la esencia propia termina extraviada. Y aceptar esto no es sencillo. Pero llega un punto en que, si te atreves a mirar lo que has negado durante tanto tiempo, empiezas a vivir sin el peso del juicio ajeno. Descubres que el único rechazo que realmente hiere es el que proviene de uno mismo. Una vez superado ese obstáculo, lo externo deja de tener el mismo poder. Esto es lo que verdaderamente implica el desapego. No es indiferencia ni frialdad emocional. Es la comprensión profunda de que tu valía no se encuentra en manos de nadie más.
Esa autosuficiencia emocional se vuelve poderosa porque es poco común y genuina. La mayoría anhela aprobación, pocos se otorgan a sí mismos el permiso de ser. Cuando lo haces, te conviertes en alguien que sobresale sin esfuerzo, porque los demás solo reflejan sus inseguridades mientras tú encarnas algo auténtico. Piensa en esas personas que parecen irradiar una atracción inexplicable. Lo que tienen en común no es carisma aprendido, sino una decisión firme de vivir según su propia verdad. Se han enfrentado a su sombra y han dejado de seguir reglas impuestas por otros. Esa es la raíz de su fuerza. No buscan encajar, simplemente existen con coherencia, y esa coherencia se vuelve magnética. Lo que muchos llaman psicología inversa no es manipulación, sino la consecuencia natural de quien se ha reconciliado consigo mismo. No buscan ser perseguidos. Solo dejan de perseguir, y en esa renuncia nace una atracción genuina. La paradoja es hermosa, cuanto menos dependes de la aceptación, más posibilidades tienes de recibirla. Cuanto menos insistes, más atraes. Y aquí ocurre algo casi místico, al dejar de buscar validación externa, permites que las cosas lleguen a ti con naturalidad. Te transformas en alguien cuya identidad no se define por las circunstancias ni por las opiniones, sino por una conexión honesta con su propio ser. Y en ese estado, cuando comprendes que el rechazo solo duele si tú mismo te lo impones, el mundo empieza a responder de forma diferente. Perciben algo raro, algo verdadero, algo que escasea. Es como si hubieras estado buscando fuera una llave que siempre estuvo en tu propio bolsillo. Imagina por un momento qué sucedería si, justo ahora, decidieras empezar a priorizarte. Si pudieras soltar los miedos, las etiquetas y los juicios heredados. Si te atrevieras a mirarte con sinceridad, sin disfraces, sin necesidad de aprobación ajena. Tal vez entonces descubrirías que, tras el rechazo y el miedo, reside tu esencia más auténtica, esperando ser reconocida. Aceptar tu sombra, entender tus miedos y dejar de pedir permiso para ser, es un acto transformador. Cuando eso sucede, ocurre algo difícil de explicar con palabras. Comienzas a atraer lo que antes perseguías sin éxito. No porque hayas cambiado para gustar, sino porque ya no necesitas gustar para sentir que mereces. Y eso, precisamente eso, lo cambia todo. Cuando superas el temor a ser rechazado, ya no hay regreso posible. Algo profundo se libera, y desde ahí, el camino solo puede seguir hacia adelante. Comprender aquello que siempre estuvo latente, nunca hizo falta que alguien más completara tu existencia. Siempre fuiste entero, solo que lo habías olvidado. El rechazo, contrario a lo que suele pensarse, no es una condena, más bien, representa una oportunidad valiosa. Esa experiencia incómoda no solo invita al autoconocimiento, también funciona como una prueba de autenticidad que no todos se atreven a afrontar. Lo que realmente duele del rechazo no es la mirada ajena, sino el eco que despierta dentro, al coincidir con inseguridades que ya habitaban en uno mismo. Lo verdaderamente hiriente no es escuchar que uno no es suficiente, sino reconocer que, en el fondo, ya se creía así. Reflejar esa duda interior en el juicio del otro es lo que verdaderamente sacude. En ese punto se encuentra la herida no resuelta. Y precisamente ahí es donde puede nacer la transformación. El rechazo se convierte en una guía, señalando con claridad las áreas internas que aún necesitan atención. Cada experiencia de rechazo actúa como un espejo que indica con precisión dónde falta sanar. La mayoría evita ese espejo. Prefiere esconderse, negarse, distraerse. Mirar de frente esas verdades duele, y eludirlas parece más cómodo. Sin embargo, cuanto más se posterga ese encuentro con uno mismo, más se prolonga el malestar. En una época marcada por la apariencia y la ilusión de perfección, se ha vuelto común maquillar las fallas y disfrazar los rechazos como éxitos. Las plataformas digitales están saturadas de sonrisas editadas, poses fabricadas y versiones artificiales del yo,
diseñadas para cubrir la inseguridad que permanece detrás del filtro. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de esconder las heridas, se eligiera mostrarlas? ¿Qué pasaría si se pudiera aceptar públicamente que se ha sentido miedo, que ha habido dudas, que a veces se ha sido rechazado? La paradoja es evidente: mientras más se intenta ocultar la vulnerabilidad, menos genuina resulta la imagen. La autenticidad, no la perfección, es lo que realmente conmueve. Aquella que se atreve a mostrar cicatrices, no como derrota, sino como testimonio de crecimiento. No se trata de glorificar el dolor ni de asumir un papel victimista. Tampoco se pretende romantizar la experiencia del rechazo. La clave está en reconocer que se puede ser rechazado sin perder el valor propio. Ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando se deja de depender de la aprobación externa, se alcanza un nuevo nivel de madurez emocional. Esto no implica desconectarse de los demás ni vivir en aislamiento emocional. Al contrario, significa relacionarse desde una posición de solidez interna, sin necesidad de buscar aceptación desesperada. Curiosamente, es cuando no se busca, cuando las conexiones más auténticas suelen llegar. Existe una ley silenciosa: al dejar de perseguir, se empieza a atraer. Pero atraer no es quedarse inmóvil, sino vivir con tal sentido y plenitud que el juicio ajeno deja de tener espacio. El rechazo puede seguir ocurriendo, sí, pero pierde poder. Ya no define, ni condiciona. Su presencia no determina la valía de nadie, porque ésta ya no depende de factores externos. Ahora bien, conviene hacer una pausa incómoda, imaginar por un instante que todo se consigue. Cada meta, cada sueño, cada afirmación deseada. ¿Qué queda entonces? Un vacío. Porque al final, ninguna conquista externa logra llenar el vacío que nace de no haberse encontrado por dentro. Esto revela una verdad esencial: la realización personal no proviene de lo exterior. Siempre ha estado dentro. Lo que nutre y completa nunca ha sido otra persona, otro logro, otra aprobación, sino el reconocimiento interno. Y aquí surge la gran trampa: si lo que se necesita está dentro, ¿por qué continuar esperando fuera? La respuesta es sencilla: el miedo. El temor de aceptar que todo depende, finalmente, de uno mismo. Resulta más fácil culpar al rechazo que asumir la responsabilidad total de la propia plenitud. No obstante, en ese miedo se encuentra el umbral del verdadero poder personal. Cuando se comprende que nadie vendrá a salvar emocionalmente, desaparece la espera y nace la autonomía. El aprendizaje más profundo reside en descubrir que el valor personal no está sujeto al aplauso ajeno. La necesidad constante de validación externa siempre conduce al desgaste y a la insatisfacción. Y, sin embargo, no se trata de renunciar al vínculo humano. Es más bien la posibilidad de vincularse sin necesidad de agradar. Las relaciones más verdaderas florecen cuando no se persiguen como necesidad, sino que se comparten como elección. Desde esa solidez interior, el rechazo ya no tiene poder destructivo. Se convierte en un ruido de fondo, sin capacidad para alterar lo esencial. Cuando ese punto se alcanza, la vida adquiere otra dimensión. Ya no se suplica afecto ni se busca aceptación. Se avanza con claridad, con fortaleza, con independencia emocional. Se comprende, por fin, que el valor propio no se negocia. Y hay una observación final que suele pasar desapercibida: la vida favorece a quienes se atreven a vivir desde lo auténtico, sin intentar encajar en moldes ajenos. La ironía es evidente: aquellos que menos se esfuerzan por complacer son los que más impacto generan. El magnetismo real no proviene del esfuerzo por gustar, sino de la libertad de ser. En última instancia, el rechazo no es más que una señal. Una marca que indica que aún se está buscando fuera lo que solo puede surgir desde dentro. ¿Estás preparado para enfrentar lo que realmente llevas dentro? ¿Tienes el coraje de mirar de frente a tu sombra, de recibir el rechazo como si fuera uno de los regalos más reveladores que la vida puede ofrecer?
Porque, al final, existe una forma de rechazo mucho más devastadora que cualquier otra, aquella que ocurre cuando pasas toda tu existencia sin haberte elegido a ti mismo. Este es el punto de quiebre. Lo que viene a continuación no es solo una conclusión, es la entrada a una comprensión más profunda. Porque el rechazo, lejos de ser el final, puede ser la puerta de acceso a territorios internos que aún no conoces. Incluso si ya comprendes cómo opera tu mente o si has descifrado los mecanismos que oculta el miedo a no ser aceptado, todavía hay algo esencial que sigue velado. Algo que solo puede revelarse cuando decides mirar hacia adentro sin reservas. Existe una pregunta que marca el verdadero punto de inflexión. No se trata de cómo evitar el rechazo ni de cómo sobrevivirlo. La cuestión esencial es, ¿qué ocurriría si, en lugar de rehuirlo, comenzaras a buscarlo de forma intencional? Imagina por un momento que eliges exponerte al rechazo, no para hacerte daño, sino para crecer con mayor velocidad. Cada vez que recibes un no, encuentras una señal clara del rumbo que deberías tomar. Cada obstáculo se convierte en una especie de brújula que te indica el siguiente paso hacia tu evolución. ¿Y si dejaras de escapar de esas puertas que se cierran y comenzaras a verlas como desafíos que contienen claves ocultas? Tal vez descubrirías que avanzar hacia tu versión más auténtica no requiere evitar el dolor, sino abrazarlo con inteligencia. Vivir así no solo amplifica tu crecimiento emocional, sino que agudiza tu percepción interna hasta un punto en que puedes anticipar lo que sucede a tu alrededor. No porque controles lo externo, sino porque has aprendido a leer tu propio mundo interior. Esta forma de vivir te conecta con una verdad que muchos ignoran: la vida no entrega lo que anhelas, sino aquello que necesitas para desarrollarte. Cuando aprendes a disfrutar el trayecto en lugar de obsesionarte con los resultados, comienzas a valorar a la persona en la que te transformas con cada paso. Y aquí es donde todo se transforma. La meta no es conquistar la atención de los demás ni buscar validación ajena. Tu verdadero desafío es conquistar tu mente, hasta convertir el rechazo en una fuente de energía que te impulsa. Porque detrás de cada ser humano que irradia magnetismo, hay una historia de tropiezos bien aprovechados. Personas que, en lugar de hundirse ante la adversidad, utilizaron cada caída como una oportunidad para alcanzar mayor dominio emocional. Ahora lleva esta idea un poco más lejos. Imagina que, en lugar de aceptar el rechazo con resignación, empiezas a agradecerlo con sinceridad. No por un extraño afán de sufrir, sino por la comprensión profunda de que cada puerta que se cierra te está redirigiendo hacia un camino más genuino, más intenso, más tuyo. El rechazo nunca fue un muro. Siempre fue un acceso directo hacia quien estás destinado a ser. Entonces, con todo esto en mente, ¿cuál será tu forma de avanzar? ¿Continuarás evitando las señales que incomodan o empezarás a interpretarlas como mensajes que te empujan a crecer? La mayoría no llegará a este nivel de reflexión. Preferirán quedarse en la superficie, acumulando pequeñas aprobaciones y evitando todo lo que implique riesgo emocional. Pero tú has llegado hasta aquí. Y eso marca una diferencia. Cuando decides explorar a fondo el juego interno, descubres que no hay público que te observe ni aplausos que validen tus pasos. Es un juego silencioso que se juega entre tú y tú. Y en ese proceso, ocurre algo inesperado. Al conquistar tu mundo interior, lo externo comienza a alinearse, no porque lo estés buscando, sino porque ya no lo necesitas. Este es el punto de transformación. Cuando cambias tu vínculo con el rechazo, conviertes lo que antes temías en tu mayor herramienta de crecimiento.